Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Antes de empezar, quiero aclarar que este es un tema conflictivo, polémico, en el que no todos los médicos y profesionales de la salud estamos de acuerdo. No obstante, mi respeto a todos ellos, porque al fin y al cabo todos estamos en el mismo barco, todos queremos el bienestar de nuestros enfermos a pesar de las diferencias. Sé que es una charla con muchas opiniones encontradas. Aquí simplemente voy a hablar de mi experiencia, esa nadie la puede discutir porque es mi experiencia, y lo que dicen los expertos, porque al fin y al cabo son los que tienen peso, lo que dicen los expertos en este tema. ¿Por qué llamo Borrelia la gran simuladora? Porque está detrás de muchísimas enfermedades. Para mí la Borrelia es un factor, nosotros lo llamamos epigenético. Factores epigenéticos son los que activan la predisposición genética que cada uno tiene. O sea, no todos los que tengan Borrelia van a hacer todas las enfermedades de las que voy a hablar, pero sí es cierto que si uno tiene un gen concreto, la Borrelia se lo va a activar. Igual que el tabaco, por ejemplo, que es otro factor epigenético, activa el gen del cáncer de pulmón. ¿De acuerdo? No todos los pacientes que fuman tienen un cáncer de pulmón, entre otras cosas porque quizás no tenga el gen del cáncer de pulmón. Pero la Borrelia, como el tabaco, son factores que activan la predisposición genética que cada uno tiene. Vamos a empezar con algún caso clínico de mi consulta. Caso número 1, una chica de 20 años con un cuadro de ansiedad y rasgos obsesivos. Durante más de un año tratada por mí de forma tratamiento ortomolecular, como no mejoraba orfidad, como no mejoraba apoyo psicológico, y así durante un año, y progresivamente el cuadro clínico a más. La evolución, repito, lenta y progresiva. Después veremos qué pasó con esta chica. Número 2, mujer de 32 años, con antecedentes personales de una enfermedad autoinmune de la piel. Había tenido varios episodios de pénfigo ampolloso. El pénfigo ampolloso es una enfermedad donde la piel, sin venir a cuento, forma ampollas. Ampollas, que la piel se cae, aquello cicatriza y van saliendo según le venga a la enfermedad. Y empieza con lo que yo considero que era una esclerosis múltiple en la fase inicial, con una clínica de pérdida de fuerza en la pierna derecha, andaba apoyándose en un bastón y arrastrando la pierna. El informe del Servicio de Neurología de uno de los hospitales de Murcia, episodio autolimitado de debilidad generalizada y sacudidas mioclónicas y una neuropatía del ciático popliteo. El ciático popliteo es el nervio que se encarga, entre otros, de la movilidad de la pierna. Caso número 3. Mujer también de 32 años con clínica de dolores poliarticulares intensos, cansancio importante, migraña y ansiedad. Esta chica vino de Madrid después de haber estado ingresada en un hospital de Madrid en el servicio de medicina interna con todas las pruebas diagnósticas negativas y diagnosticada de poliartritis y solo con tratamiento sintomático. A esta chica solo le ponían antiinflamatorios y corticoides para el control de la inflamación. La evolución progresiva y su relación de familiaridad con un paciente mío hizo que se desplazara de Madrid. Recuerdo cuando vino de Madrid, entró en silla de ruedas. Para mí, ver a una mujer de 32 años, en teoría, en plenitud de la edad, que entra a la consulta en silla de ruedas, son de esas cosas que impactan, ¿no? Caso número 4, 60 años, mujer de 60 años con cuadro clínico consistente en cansancio, pérdida significativa de masa muscular, ansiedad y dolores osteomusculares, diagnosticada de fibromialgia y con tratamiento sintomático y antidepresivo. Lo típico, la fibromialgia todos llevan un tratamiento antidepresivo, entre otras cosas porque vivir con dolores deprime. En el momento de la primera consulta, esta señora llevaba 15 meses de baja y le estaban preparando los papeles para proponerla para invalidez. Caso número 5. Mujer de 51 años diagnosticada de hipertiroidismo e insuficiencia cardíaca, en tratamiento con carbimazol para el tiroides, Eutiro y diuréticos para la insuficiencia cardíaca, más el tratamiento que yo previamente le había puesto ortomolecular. Aporto un extracto del informe de ecografía cardíaca donde dice disfunción sistólica severa de ventrículo izquierdo por hipocinesia prácticamente global, con una fracción de eyección ventricular del 31%.
Repito, disfunción sistólica severa y 31%. Quedaros con este dato. Caso número 6. Mujer de 53 años diagnosticada de cáncer de mama, en concreto carcinoma infiltrante ductal, actualmente y tras tratamiento con cirugía y quimioterapia más apoyo ortomolecular se considera curado. Marcadores tumorales y pruebas de imágenes negativas. Entre las pruebas que se le hizo, una leucopenia, que es una pérdida, una bajada de las defensas, los leucocitos, con un tipaje linfocitario de CD57 y natural killer. Las natural killer son células específicas que luchan contra el cáncer. Bien, pues tanto tenía una bajada general de defensa, con las natural killers también por los suelos. Fijaos que he puesto varios casos clínicos que en teoría no tienen nada que ver uno con otro. Una fibromialgia, esclerosis múltiple, ansiedad, cáncer, etc. ¿Cuál es el único factor común entre todos ellos? Pues una serología ELISpot, quiero llamar la atención de este término, ELISpot de Borrelia positiva. Es el único factor concomitante. Claro, tú puedes decir, es que da la casualidad que toda esta gente pues también tiene la serología de la Borrelia positiva. Bueno, puede ser una casualidad, pero lo que no es casualidad es que cuando le pones tratamiento para la Borrelia, ahora veremos lo que pasa. ¿En qué consiste la técnica ELISpot? Es una técnica en la que se valoran antígenos o proteínas de la Borrelia. Los análisis que se basan en la búsqueda de anticuerpos contra la Borrelia en el 80-90% de los casos son negativos. ¿Por qué? Porque la Borrelia se carga las defensas. Si buscamos defensas contra la Borrelia, como ya se la ha cargado, no hay. ¿De acuerdo? Con lo cual hay que buscar analítica indirecta. La analítica indirecta es buscar proteínas de la Borrelia. Entonces las proteínas de la Borrelia, bueno, pues estas son distintas proteínas. ¿De acuerdo? En este caso, este es un laboratorio alemán con el que empecé trabajando. Posteriormente hay otro laboratorio español que también desarrolla la misma técnica, con lo cual ya últimamente lo hago más con el español que con el alemán. Bueno, positiva a partir de 2, esta chica en concreto 5, 3, 2, con las natural killer que deben de estar por encima de 100, 32. Bueno, CD57 natural killer 32. Si leéis aquí, el resultado del contagio de la CD57 indica inmunosupresión crónica causada por Borrelia o por otras bacterias. Tradicionalmente se considera que cuando las CD57, que son células que luchan específicamente contra la Borrelia, están por los suelos, aunque no sepamos que el análisis ELISpot es positivo, lo normal es que tenga Borrelia. Bien, ponemos tratamiento con antibióticos. Yo aquí no entro en tratamiento específico de sus enfermedades de base. Tratamiento con antibióticos. El caso número 1, la chica con ansiedad y rasgos obsesivos, curada. Ya no precisa tratamiento ni con psicofármacos ni con terapia psicológica. No discuto que esta chica tiene una personalidad de base con tendencia a la ansiedad, pero prácticamente no ha vuelto a necesitar tomar ninguno de estos fármacos. Caso número 2. La chica con la esclerosis múltiple y el pénfigo, curada, no ha vuelto a tener más problemas de la piel y ha recuperado la marcha, no precisa bastón. ¿Vale? Esta chica sigue asintomática después de casi un año. Es más, en este tiempo, felizmente ha quedado embarazada, ha tenido una niña preciosa. Mi consejo es que no se quedara embarazada hasta que no hubiese superado la enfermedad, porque existe riesgo de transmisión materno-fetal al feto y que el niño sea autista. Entonces, cuando me planteó la posibilidad del embarazo, yo dije, espera, hasta que no tengamos la seguridad de que la Borrelia está eliminada. Caso número 3, la madrileña, artralgia y cansancio importante, con el diagnóstico de enfermedad de Lyme típica, y tras tratamiento hace vida totalmente normal. Con orgullo tengo que decir que se casó después de superar la enfermedad y que el padre me mandó un vídeo el día de la boda, la chica bailando. Dice, es que en este momento estés bailando y disfrutando de la noche gracias a ti. Bien, siempre el paciente agradecido.
Seguimos, caso número 4, fibromialgia y sarcopenia, la señora que tenía una propuesta de invalidez, ha recuperado fuerza, ha recuperado masa muscular y se ha incorporado a su trabajo. ¿Vale? La señora era insuficiencia cardíaca, recordáis que tenía una fracción de eyección ventricular del 31%, pues ha recuperado a un 48%, y lo que antes era grave, ahora es una disfunción sistólica leve. O sea, tratamiento de la borrelia, se mejora la afectación muscular, el corazón es un músculo, y la señora recupera bastante su insuficiencia cardíaca. En este caso también tengo que decir que la señora, su médico, su cardiólogo, le dijo, felicita a su médico porque esto no es lo normal. Lo normal es que una insuficiencia cardíaca vaya lentamente a más hasta que el paciente muere. Y seguimos, cáncer de mama. Aquí quiero hacer algunos comentarios, reflexiones, como he puesto ahí, de sentido común. ¿Es la borrelia la causa del cáncer? No. Quedaros con esa idea, la borrelia no causa cáncer, de forma por lo menos directa. El cáncer es una enfermedad multifactorial donde confluyen muchos factores, desde una mala alimentación, predisposición genética, en el caso de la mama, alteración hormonal, etc. ¿Se ha curado con el tratamiento antibiótico? No, repito, no. Se ha curado porque le han puesto quimio, porque le han operado, y se ha curado el cáncer con los tratamientos clásicos. Yo también le hice apoyo a nivel inmunitario. ¿Y por qué pongo este caso? ¿Qué relación existe entre la borrelia y el cáncer? Hemos visto que los cánceres se desarrollan, entre otros factores, cuando las defensas fallan. Como hemos visto, las natural killers están disminuidas por culpa de la borrelia. ¿De acuerdo? En el hospital donde la atienden, y por sugerencia de la oncóloga, le realizan anticuerpos contra la borrelia, IgG y IgM, que curiosamente, y yo me alegro, son positivos. Son de ese 10-20% que salen positivos. Bueno, pues esta señora los tenía positivos, con lo cual, bueno, pues viene a reafirmar que estábamos un poquito en el camino. Ya lo que sí me sorprendió es que el internista que la vio ve que son positivos y le dice, bueno, dentro de 6 meses le repetimos el análisis. Yo me descoloqué, digo, si sabemos que es positivo, el tratamiento ya, no vamos a esperar 6 meses a que aquello vaya más. La señora está con tratamiento actualmente. Y destaco aquí que en el último congreso de la ILA, Sociedad Internacional de Borreliosis y Enfermedades Asociadas, celebrado recientemente en Chicago, aconsejan valorar borreliosis en todos los pacientes oncológicos, porque si los pacientes oncológicos tienen las defensas, las natural killers bajas, el riesgo de recidiva una vez superado el cáncer es alto. Entonces, una forma de evitar recidiva en pacientes curados de cáncer sería ver cómo tienen las defensas. Si la defensa está baja hay que subirla, y si la causante de que la defensa esté baja es la borrelia, hay que tratarla. ¿Qué es lo que digo aquí? Por tanto, podríamos afirmar que una buena estrategia para la prevención de la recaída del cáncer es un estudio y tratamiento de una posible borreliosis. Bueno, aquí he puesto casos como en los que tengo claramente el inicio, la evolución y el resultado final. En los últimos 2 años, yo no sé, tengo más de 100 casos positivos, confirmados analíticamente, de borrelia. Niños con autismo, Alzheimer, esclerosis múltiple, lesiones del nervio óptico con pérdida de visión, agotamiento, cansancio, artritis, trastornos obsesivos, jaquecas, déficit de concentración. Ya digo, tengo más de 100 casos. Por desgracia, no todos han hecho el tratamiento. Muchos de estos pacientes, desde mi punto de vista mal aconsejados, o por familiares o por sus médicos, eso son tonterías, no pierdas el tiempo. Con lo cual yo personalmente creo que pierden la ocasión de poder, no digo todos, pero por lo menos de poder mejorar. La borrelia es una bacteria que se transmite por picadura de insectos. Fundamentalmente la fama la tiene la garrapata. La primera vez que se diagnosticó esta enfermedad, la enfermedad de Lyme, fue en una ciudad de Estados Unidos, Lyme, por picadura de garrapata. La garrapata previamente le había picado un ciervo, que era el portador de la borrelia. Con lo cual se ha quedado ya con la fama de que la causa de la borrelia es la picadura de garrapata. Bien, actualmente se sabe o se sospecha que aparte de la garrapata hay otros insectos que también chupan sangre y que pueden chupar sangre de un mamífero
perro, ciervo, ratón, que esté contaminado y puede transmitir a través de la picadura a quien le pica a continuación. La enfermedad de Lyme clásica se caracteriza por dolores articulares intensos, la chica de Madrid. Dolor articular intensos, un agotamiento importante y deterioro neurológico. De los más de 100 pacientes que tengo diagnosticados, solo 2 son Lyme. Esta chica de Madrid. ¿Por qué terminó esta chica de Madrid en Murcia? Porque en Madrid, en el hospital, hicieron la determinación de anticuerpos clásica y dieron negativo. Con lo cual el médico dijo, pues no sabemos lo que tiene. Porque, repito, el análisis típico IgG y IgM habitualmente dan negativos. Pues tengo esta chica y otra que era de Murcia. La de Murcia, para más INRI, venía de un viaje a Centro Europa. En Alemania la borrelia es endémica. Nadie tampoco sabía decirle qué le pasaba. También tenía artralgia, malestar de cuerpo, un cansancio importante. Cuando yo le hice el análisis, le dije que tenía un Lyme, otro médico le dijo, no hagas caso, que eso es tontería, en España no existe esta enfermedad. Como el otro médico tenía profesionalmente más reconocimiento que yo, ante la duda, ¿qué hago? Digo, yo tengo claro, tendrías que hacer el tratamiento. Bueno, se fue a Irlanda, buscó una clínica especializada en borreliosis, se fue a Irlanda y de Irlanda le confirmaron el diagnóstico y volvió a que yo le hiciera el seguimiento. Con esto lo único que quiero destacar es que el gran problema que tenemos es que los análisis habituales que hace el sistema público español dan falsos negativos, dan un 80% de falsos negativos, con lo cual tenemos que buscar realmente analítica que sea adecuada en el diagnóstico de la enfermedad. Lo que decía, enfermedad de Lyme clásica, bueno, la punta. Hay muchas enfermedades en las que, aparte de la borrelia, hay coinfecciones acompañadas. Como la borrelia destruye la inmunidad, otras infecciones se vienen arriba. Virus, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, otras bacterias como la babesia, el anaplasma. Normalmente cuando se acompaña tanto la borrelia como esas otras coinfecciones, el cuadro clínico es mucho más grave, gente con patología más grave y está mucho más afectado. Y después, para mí el gran porcentaje son gente con patología de día a día y que tiene detrás la borrelia escondida, que por eso decía lo de la borrelia, la gran simuladora. ¿Y cómo es que a mí me da por buscar la borrelia? Pues claro, como a mí se me ocurre un día, empecé a investigar qué análisis hacer, qué análisis no hacer, a buscar qué está pasando con la borrelia. Yo trabajo con un microscopio de campo oscuro. Los que me conocen y han pasado por mi consulta, seguro que le he hecho la prueba de campo oscuro. ¿Vale? En el campo oscuro, a veces, no siempre, se ve la borrelia, que es este bichito, en forma de espiral. La borrelia pertenece a una familia de bacterias, se llama una espiroqueta, por esa forma de espiral. La borrelia es una más. Hay otras espiroquetas también causantes de patología, ¿vale? Y que no se detectan fácilmente con el análisis de borrelia. Por ejemplo, la Leptospira buccalis es una espiroqueta que produce también enfermedades neurológicas y que los análisis de borrelia, como a ser distintos, salían negativos. Bien, yo trabajo con el microscopio. Aquí tenemos una muestra con un desajuste significativo de la inmunidad, donde aquí tenemos leptospiras que parecen como culebras que se enganchan a las células y se las van destruyendo. Como hay una sobreinfección por hongos, que son todos estos puntitos blancos. Esto cuando se ven directo se ven moviéndose, ¿no? Como hay una sobreinfección por hongos. Esto que se ve aquí es una especie, esto se llama biofilm. El biofilm es una mezcla de proteínas que utilizan los bichos, entre comillas, los de bichos, para reproducirse. Son como nidos donde la borrelia, los hongos y otros parásitos se reproducen. Entonces, cuando vemos toda esta cantidad de parásitos, vemos leptospiras, vemos un biofilm, pues ahí está pasando algo serio.
Entonces hay que seguir buscando a ver qué está pasando. Ojo, que a veces estos son pacientes que no tienen una clínica importante, que a lo mejor han venido por cansancio o por dolores de cabeza, pero que si dejamos que evolucione, van a evolucionar una patología más seria. Después de esta prueba, yo hago esta otra, que es un análisis por bioresonancia. En este análisis, pues la máquina me detecta, por ejemplo, este paciente era un paciente con sintomatología de Alzheimer, que la borrelia está teniendo una puntuación de 6, esta sería la borrelia. Realmente esta fue la máquina que a mí me puso en la pista de la borrelia. Cuando yo empecé a ver que pacientes que no tenían una sintomatología típica de Lyme aparecía la borrelia, es cuando empecé, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces busqué el laboratorio y empezamos a hacer análisis. Y empecé a ver positivos, pacientes con sintomatología, repito, a veces lógica y otras veces no tan lógica. Entonces empiezo a buscar y me encuentro a este señor, Robert Braffier, psiquiatra aquí tenemos, experto en enfermedad de Lyme, y encuentro un artículo que presentó en la reunión europea de ILA en Hamburgo, en Alemania, 28 de mayo del 2011, donde dice que a nivel de la evaluación de un paciente sospechoso de Lyme hay que valorar todos estos síntomas. A nivel cognitivo, atención, hiperacusia sensorial, capacidad de memoria en el trabajo y a corto plazo, memoria secuencial, memoria geográfica, búsqueda de palabras, pacientes que están hablando y no encuentran la palabra adecuada, fluidez del habla, neologismos, comprensión, pensamiento, alteración de la función ejecutiva, lo que llamamos niebla mental, y a nivel psiquiátrico, desinhibición, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, hipervigilancia, explosiones de ira, tendencia suicida, agresividad, paranoia, alucinaciones, etc. O sea, si veis, un conglomerado de síntomas y de cuadros psiquiátricos. Lógicamente, pensar que un paciente con un cuadro de ansiedad, con cuadros obsesivos, pueda tener una borrelia no es lo habitual, pero repito, la opinión de un experto, un neuropsiquiatra. Sigo buscando y encuentro toda la información de la congreso de ILA en Francia en el 2007, más un libro escrito por esta doctora, Connie Strandheim. Esta doctora sufrió en sus propias carnes la enfermedad de Lyme. Y entonces en este libro resume la opinión no solo de ella, sino de 13 médicos, tanto de Estados Unidos como de europeos, especialistas en Lyme. Lo que voy a contar a continuación son todos datos extraídos de estos libros, perdón, del libro y de este congreso. Yo puedo hablar de mi experiencia con pacientes, mi experiencia clínica, pero mi capacidad de investigar y de sacar conclusiones no es posible. Con lo cual vamos a hablar lo que dijeron en este congreso y repito, y lo que dice esta señora o los médicos que colaboran con ella en este libro. Repito, y la Sociedad Internacional de la Enfermedad de Lyme y enfermedades asociadas. Síntomas: capacidad de atención, mantenimiento, fijación de la atención, distracción, hiperactividad y actividad emocional, sonido, luz, tacto, etc. Alteración de la memoria, de trabajo espacial reciente. Si os fijáis, coincide mucho con lo que decía Braffier, 5 años antes. Alteración del procesamiento, compresión de la lectura, compresión auditiva, velocidad de procesamiento lenta, localización del sonido, procesamiento espacial, etc. Tartamudeo, pérdida de la fluidez del lenguaje, tanto oral como escrito. Alteración a nivel de imágenes, hasta el punto de llegar a tener pesadillas y alucinaciones. Se altera la función ejecutiva, lo que hablábamos de dificultad de concentración, niebla cerebral,
apatía mental, etcétera. A nivel emocional, paranoia, disforia, ansiedad, apatía, anedonia, disminución a la frustración, gente que ante la adversidad reacciona de forma exagerada, reacciona incluso con violencia. Si os fijáis y miráis a vuestro alrededor, ¿cuánta gente no entraría dentro de estos criterios? Sobre todo los que, aquí hay más de un médico, los que como médicos a diario vemos pacientes que podrían encajar con este tema. Síndromes psiquiátricos, depresión, trastorno bipolar, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático. Esto es muy frecuente. Yo tengo algún caso diagnosticado de un TOC y por desgracia, por consejo de un familiar médico, la chica no hizo el tratamiento, con lo cual sigue lentamente a peor, no solamente por la enfermedad, sino porque va hinchada a antipsicóticos. Alteración de las funciones vegetativas, alteración del sueño, somnolencia continua. Recuerdo una madre de dos niños autistas, los dos niños tenían borrelia, transmitida por la madre, y cuando le preguntaba a la señora, ¿pero tú te notas algo? Dice, no, yo llamar a una profesional sanitaria. No, y dice el marido, bueno, no, siempre se está durmiendo. Dice, allá donde se sienta se queda dormida. Alteración del apetito, aumento de peso injustificado. El aumento de peso injustificado es porque la borrelia daña mucho a nivel digestivo. Cuando se produce una alteración digestiva y una inflamación de la mucosa intestinal, se produce lo que llamamos un aumento de la resistencia a la insulina. El aumento de la resistencia a la insulina conlleva a medio plazo a la obesidad y a la diabetes. Disfunciones sexuales, alteración del control de la temperatura, sudoración nocturna, crisis epiléptica, convulsiones, alteración de los reflejos, alteraciones motoras, dolores de cabeza. Esto es muy frecuente, muy frecuente. Alteración de los pares craneales. Los pares craneales son una colección, vamos a decirlo así, de 12 nervios que salen de la base del cerebro. Cada uno de estos nervios se encarga de una función concreta. El primer par, alteración del olfato, gusto alterado. Tercero, cuarto y sexto, visión doble. Ya he dicho antes que actualmente tengo 3 pacientes con una neuritis del nervio óptico. Los 3 tienen borrelia. La suerte mía es que con el aparatito de bioresonancia con el que diagnostico, cuando un paciente me dice es que estoy perdiendo la vista, entre otras cosas le miro el nervio óptico. O cuando otro me dice estoy con zumbidos de oído, con mareo y perdiendo el oído, lógicamente le miro el nervio auditivo. Entonces, si coincide que la maquinita me detecta que en ese nervio que estoy mirando hay borrelia, pues lo lógico es pensar que la culpable de esa alteración sea la borrelia. Parálisis facial. Actualmente tengo un chaval de 20 y tantos años que ya ha recuperado la parálisis facial después del tratamiento. Sigue con tratamiento ahora mismo la borrelia, pero a partir de las primeras sesiones con antibióticos empezó a recuperar la movilidad de la cara. Pérdida de habla, dolor y paresia del trapecio, desviación de la lengua de forma involuntaria. Si os fijáis, hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de alteraciones neurológicas, ¿vale? También la borrelia afecta a nivel muscular y a nivel articular, con lo cual alteraciones musculoesqueléticas, con artritis, etcétera, alteraciones cardíacas, pulmonares, gastrointestinales y genitourinarias. Con esto no significa que todos los pacientes que tengan artritis vayan a tener borrelia, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que hay que sospecharla, o por lo menos descartarla. O que todos los pacientes que tienen problemas digestivos vayan a tener borrelia, porque si no, yo creo que todos los que estamos aquí tendríamos borrelia, pero no, ¿vale? Pero sí hay que tener en cuenta que ante la asociación de varios síntomas de estos inespecíficos con datos concretos, sí tenemos que pensar la posibilidad de que existe una borrelia. Alteraciones musculoesqueléticas, dolores óseos, articulares, hinchazón, rigidez de las articulaciones, tendinitis, bursitis. Cardiorrespiratoria,
pues cualquier síntoma que os podáis imaginar, desde dolores, dificultad respiratoria, insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo, arritmias cardíacas. Y vamos a seguir con lo que dice esta señora, Judith McCloskey, neuróloga, psiquiatra, psicoterapeuta y uno de los fundadores de la Fundación Internacional de Prevención del Alzheimer. En este libro resume sus investigaciones y en el Congreso de la ILAC de París fue una de las ponentes. Y solamente 2 diapositivas de la ponencia que esta señora dio. Detección de espiroquetas con técnicas en cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo de pacientes con Alzheimer, 16 Alzheimer. ¿Vale? Como cuando miran tejidos, fluidos de pacientes con Alzheimer, aparece el bicho, aparece la espiroqueta. Pero es más, que para mí lo más concluyente, cultivos de neuronas de ratas sanas, le añaden borrelia y las neuronas, para defenderse del ataque de la borrelia, fabrican una especie de escudo que se llama placa beta-amiloide, que es el dato típico de la enfermedad de Alzheimer. O sea, la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista histológico se caracteriza por placas beta-amiloides que se pegan a las neuronas y que destruyen las neuronas. Bien, pues parece ser que la placa beta-amiloide es un escudo que la neurona organiza para defenderse del ataque de la borrelia. Al final termina matándola. ¿Cómo llega la borrelia al cuerpo? Picadura en la piel, pasa a la sangre y por la sangre puede llegar al cerebro o puede llegar también a cualquiera de estos órganos. Pero al mismo tiempo he dicho antes que hay otro tipo de espiroquetas en la boca. Las espiroquetas de la boca, antes hablaba de la leptospira buccalis. También pueden llegar por vía linfática, pueden llegar al cerebro. Conclusión en el tema actual de Alzheimer. La enfermedad de la intardía es aceptada por todas las directrices médicas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Varios tipos de espiroquetas, no solamente la Burden-Forry, la borrelia Burden-Forry, están implicadas en la enfermedad de Alzheimer, incluyendo la Burden-Forry y espiroquetas de patógenos periodontales. Todas causan demencia, atrofia cortical y depósito beta-amiloide, que repito que es el dato característico del Alzheimer. Los criterios de Hill, investigadores, apoyan una relación causal entre espiroquetas y Alzheimer. El proceso patológico comienza mucho antes de que se diagnostique la demencia. Mucho antes. O sea, la gente empieza con la espiroqueta, con la borrelia, el cerebro empieza a dañarse y durante años posiblemente el paciente no note nada. Empiezan con síntomas leves, se me olvida lo que he venido a coger a la cocina, o voy a decir algo, no me encuentro la palabra. Según estos autores, un tratamiento antibiótico apropiado puede resultar en una regresión y, si se inicia temprano, la prevención de la demencia. Como sugiere Hill, una vez que se establece la probabilidad de una relación causal, se requiere una pronta acción, se requiere empezar el tratamiento lo antes posible. La mejoría y la reversión de los infartos cerebrales y de los síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con borreliosis de Lyme está ampliamente documentada. Todos estos son artículos que apoyan esta realidad, no me lo invento yo, lo dicen estos señores que se dedican, entre otras cosas, a la investigación. Tengo que agradecer a uno de los presentes que me regalara este libro. Y en este libro, este doctor, un neurólogo americano, también dice que, entre otros factores, la borrelia es la causante del Alzheimer. Y él aconseja que todos los pacientes con probabilidad de desarrollar un Alzheimer, con familiares de Alzheimer, se hagan un análisis genético que es el ApoE4, que es el gen que condiciona la presencia del Alzheimer, y a partir de ese momento hagan tratamiento preventivo, y a partir de ese momento periódicamente se analicen la posibilidad de borrelia, porque si unimos el ApoE4 genético heredado de uno de nuestros padres más la posible contaminación por borrelia, la probabilidad de desarrollar un Alzheimer es bastante alta. Entonces le aconseja
que en pacientes familiares de Alzheimer se hagan primero, para confirmar que han heredado el gen, el análisis genético. Actualmente los análisis genéticos no son excesivamente caros, y periódicamente se revise la posibilidad de borrelia para prevenir y tratar en fase inicial un posible Alzheimer. Más artículos que hablan de cómo la borrelia está implicada. Repito, placas beta-amiloides en la enfermedad de Alzheimer, la protección de las neuronas contra la infección microbiana, lo que decía hace un momento, cómo las neuronas se defienden de la infección fabricando placas beta-amiloides, ¿vale? Esto está publicado en esta revista. Enfermedad de Alzheimer. Aquí está traducido. La demencia pura de Lyme existe y tiene un buen resultado después de los antibióticos. Es recomendable hacer la serología de Lyme en pacientes dementes. Un paciente que esté desarrollando una demencia, si tiene borrelia, la probabilidad de que se cure y no siga avanzando la demencia es bastante alta, aceptando que el tratamiento de la borrelia es pesado, cuesta y a veces no se consigue erradicar del todo. Lo normal es que haciendo las cosas bien hechas se pueda erradicar, pero por lo menos hay que intentarlo, ¿vale? A veces después de la borrelia es como un terremoto, pasa y destruye. Después de la destrucción, una vez que se ha eliminado, una vez que ha pasado el terremoto, hay que reconstruir. Entonces, muchos pacientes con enfermedades neurológicas serias, una vez eliminada la borrelia, hay que ayudar a regenerar ese cerebro. De hecho, yo tengo actualmente una chica de Valladolid con una esclerosis múltiple, que ya está eliminada la borrelia, y el tratamiento que nos planteamos ahora mismo es un tratamiento regenerativo cerebral, porque está eliminada la borrelia. De hecho, la madre, cuando hablo con ella, pues la chica vino en silla de ruedas, está desconectada, no habla, pero bueno, la madre me dice, poquito a poco va mejor, a ver si le damos un empujón. El empujón se lo vamos a dar con tratamiento regenerativo. Bien, fibromialgia, publicado en una revista de reumatología en el año 98. La mayoría de los pacientes con fibromialgia son positivos a borrelia. ¿Realmente qué es la fibromialgia? Dolores articulares, los tendones, cansancio y ansiedad. Lo mismo que la enfermedad de Lyme, pero de bajo grado. O sea, la fibromialgia sería la enfermedad de Lyme de poca intensidad. Entonces, según los alemanes, el 80% de la fibromialgia son borrelia. Así, de gente con fibromialgia sin tratar. Seguimos. Una enfermedad muy desagradable, la enfermedad de la motoneurona, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. La ELA puede estar asociada con borrelia con más coinfecciones. Pacientes recuperados cuando se tratan adecuadamente, más o menos es lo que viene a decir. Test de borrelia positivo, el paciente continúa libre de síntomas después de 15 meses de tratamiento adecuado, aunque persisten algunos síntomas de la borreliosis, pero los síntomas de la ELA están controlados. Para mí la ELA es un reto porque es una enfermedad muy desagradable, y yo cuando veo pacientes con ELA como que me recome. Son pacientes de los que te estimulan a ayudar a buscarle solución, porque son pacientes que lentamente se van apagando, tienen una evolución muy desagradable, y lo habitual es que todos mueran en el plazo de 2 o 3 años. Entonces, la posibilidad de que con un tratamiento a base de ceftriaxona, mameloquine, etcétera, y poder erradicar no solamente la borrelia sino otras coinfecciones en estos pacientes, por lo menos un reto. Numerosos estudios conectan también con la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, donde está la borrelia, y puede haber virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes, etcétera, concomitantes con la borrelia. Esclerosis múltiple y borrelia, también una conexión epidemiológica. Desde que tengo en cuenta la borrelia, todos los pacientes que he visto con esclerosis múltiple han tenido borrelia. Yo no digo que sea al 100%, pero sí mi impresión es que, si no en el 100%, el 70% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen borrelia.
porque la realidad es que cuando le pones tratamiento empiezan a mejorar. Tratamiento antibiótico, yo no estoy hablando de copazones ni estoy hablando de tratamiento neurológico, estoy hablando de tratamiento específico de borrelia. Autismo. Del 20 al 30% de los niños autistas tienen borrelia o micoplasma. Dicho por Bradfield, el señor este que hablábamos antes, neuropsiquiatra de Filadelfia. Normalmente los niños autistas, la patología es una patología también multifactorial muy compleja, donde el intestino está dañado, donde hay una disbiosis intestinal importante, donde existen metales pesados en el cerebro. O sea, los niños autistas es una mezcla de factores, y algunos de ellos, un 38% según estos autores, se han contagiado de borrelia durante el embarazo. Lógicamente, con mucho tratamiento que hagan del autismo, si no eliminamos la borrelia, porque el tema es que cuando aparece la borrelia en estos pacientes hay que eliminar la causa si queremos que haya una mejoría, porque la borrelia siempre es un freno a cualquier otro tratamiento que haga el paciente. Bueno, hasta ahora he hecho referencia a revistas internacionales. ¿Qué dicen las revistas españolas? ¿Qué dice esta revista Formación Médica Continuada publicada por Elsevier? Enfermedades producidas por borrelia. Dos autoras españoles, Raquel Escudero del Servicio Nacional de Microbiología de Majadahonda y Antonio Guerrero del Hospital de Alcira, Valencia. Pues, entre otras cosas, dicen: la borreliosis de Lyme producida por borrelia es una enfermedad multisistémica con manifestaciones dermatológicas, reumáticas, neurológicas y cardíacas. Vienen a confirmar lo que estamos hablando a lo largo de la noche. El diagnóstico serológico de estas enfermedades tiene limitaciones de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. O sea, ellos te están diciendo que los diagnósticos típicos serológicos están limitados, dan negativos. La amplificación del ADN mediante la reacción en cadena de polimerasa, que es esta prueba, PCR, si bien tiene una eficacia probada en el diagnóstico de otras enfermedades, no la tiene en la borrelia. Repito, estos son los análisis que habitualmente se están haciendo en el sistema público. Por eso, cuando hacemos análisis del sistema público, el 80% son falsos negativos. Y ellos siguen diciendo que la borrelia burgdorferi posee numerosos antígenos inmunodominantes y los anticuerpos que primero aparecen en el curso de la enfermedad van dirigidos a la proteína TAC OSC. Más tarde, en el estadio general, P39, P58, OSA y OSB. Finalmente, todas estas proteínas. Si recordáis, el análisis que puse al principio era OSMIX. OSMIX, que significa una detección ABC. Entonces, cuando queremos buscar borrelia, tenemos que buscar proteínas de la borrelia o antígenos de la borrelia. ¿De acuerdo? Que es lo que más o menos vienen a decir estos compañeros de España, ya no solamente son los extranjeros, también lo dicen en España. Hace un año aproximadamente me invitaron a dar una charla en un congreso sobre borrelia y yo dije, bueno, vamos a ver cómo está la borrelia por el mundo, porque en España, después de todo lo que he dicho, apenas se diagnostica borrelia. Resulta que en Estados Unidos, cada 100.000 habitantes, 107 casos nuevos al año, publicados por este señor. En Eslovenia, 206 casos cada 100.000. En Dinamarca, 41 en el 2002, hasta 104 en el 6. En Noruega, 3 con un marcado aumento, casi 100 casos entre 2003 y 2004. En Alemania, 155 casos por 100.000 habitantes. En España, 0,25. ¿Qué pasa? ¿Que somos más sanos y más fuertes que el resto de los europeos? No, no se diagnostica. Así de simple, no se diagnostica. Y esa es mi guerra actual con el tema. Intentar que de una vez por todas se cambien los métodos de diagnóstico y que se pueda diagnosticar borrelia, no solamente por algún loco como yo, que a lo largo de España hay unos cuantos que estamos implicados en el tema, sino por cualquier médico del sistema público. Bueno, esto sería a nivel europeo. La revista de higiene ambiental. Como en España no hay datos, en España no hay estimaciones oficiales del número de casos, pero debido a que la borrelia está extendida por toda Europa, extrapolando los datos, se podría hablar de entre 40 y 50.000 casos anuales. ¿De acuerdo? Que en España no lo sabemos porque, repito, no se investiga.
y hasta hace poco, creo que ya sí, pero hasta hace poco, todas las enfermedades infecciosas son de declaración obligatoria. Hasta hace poco la borrelia no era de declaración obligatoria. Creo, no estoy seguro, que eso ha cambiado. Quizá las autoridades sanitarias, yo antes hablaba de mi respeto a todos los compañeros, no tanto hacia las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque tiene narices que la prensa se haga eco de un tema antes que las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias españolas están con tonterías como prohibir la acupuntura y prohibir la homeopatía, pero de esto no se preocupan. El Mundo, julio de 2015, la enfermedad de Lyme, la pesadilla causada por una garrapata. La clave para que la bacteria no cronifique es un diagnóstico temprano y antibióticos. En el 60% de los casos la picadura pasa desapercibida. Cuando yo le digo a la gente, ¿has notado si te ha picado una garrapata? La mayoría, bueno, incluso algunos es que dicen, no, si yo es que donde yo vivo no hay garrapatas, y es cierto. Hay otros insectos que también favorecen la transmisión. Ante la aparición de complicaciones, muchos pacientes no la relacionan con la picadura. Garrapatas, demonio del campo, publicado en La Verdad el 28 de agosto del 17, donde se dice: si la infección es tratada con antibióticos suele remitir sin problema, pero hasta un 25% de las personas no se entera de que han sido mordidas por el parásito ni sufren el llamado eritema migra. Cuando la enfermedad no se combate a tiempo, la bacteria que la produce puede hacerse fuerte y reproducirse en el organismo de forma lenta y callada, a veces durante muchos años, hasta que un bajón de la inmunidad por otra enfermedad, la infección da la cara. Síntomas son difusos, digestivos, musculares, articulares, cardíacos y neurológicos. Y a veces las pruebas serológicas no encuentran anticuerpos, lo que hablábamos antes, ni rastro de la borrelia agazapada en la célula del enfermo. Estudios recientes apuntan a la posibilidad de que pueda transmitirse de madre a hijo durante el embarazo. Repito, esto lo dice la prensa. Y ya hasta la Eurocámara ha tomado, ¿cómo se diría? Ha tomado nota, y la Eurocámara pide medidas contra la epidemia silenciosa de una enfermedad transmitida por garrapatas. Esto lo dice la Eurocámara el 16 de noviembre del 18. Los eurodiputados consideran que la enfermedad de Lyme es ya un problema de salud pública en la Unión Europea. Calcula que existen cerca de 1 millón de afectados. Sigue diciendo el Parlamento Europeo: reclama medidas para frenar la epidemia silenciosa que a su juicio está provocando la propagación de la enfermedad de Lyme, una infección causada por mordedura de garrapata y que los eurodiputados consideran ya un problema de salud pública en la Unión Europea. También aboga por que los países más afectados presenten informes obligatorios sobre su incidencia y que tomen medidas de prevención y lucha. Sin pruebas diagnósticas adecuadas, la falta de estadísticas, las dificultades para detectar la enfermedad que deriva en diagnóstico tardío y la diversidad de métodos de control y tratamiento hacen de esta una enfermedad subdiagnosticada, además de no haber pruebas diagnósticas adecuadas según los eurodiputados. La Eurocámara solicita a la Comisión Europea programas de vigilancia uniformes y también que fomente la colaboración entre los Estados miembros para favorecer una normalización de las pruebas diagnósticas y de los tratamientos. Bien, lo dice la Eurocámara, lo dice El Mundo, lo dice La Verdad. Pues yo soy un loco que dice estas cosas también. A mí me dan caña porque digo que la gente tiene borrelia. Eso no se grave. Venga, con esto hemos acabado. Gracias.